Hola, ¿qué tal, señoras y señores? Bienvenidos a esta nueva edición de Montoya, es nuestro video podcast semanal de AS Colombia y W Radio Colombia, el show de Juan Pablo Montoya, que aparte de tener que analizar todo lo que pasó pues en el Gran Premio de Austria, que mucha gente dijo que fue aburrido, a mí no me pareció aburrido, me pareció que tuvo cosas interesantes. Tenemos que hablar, por supuesto, de lo que pasó en F2, de la remontada de Sebastián Montoya, que fue una cosa de locos, y por supuesto Juan Pablo nos va a contar un poco más de eso, y de los rumores de Max Verstappen que cada vez están más fuertes, así que por supuesto que eso también será tema de conversación. Pero sin más preámbulo, Juan, los saludo y yo si quiero, dirán que muy intensa con Fórmula 2, pero es lo que más le interesa a la gente en Colombia. Y aparte tenemos acá la fuente casi que en primera mano. Juan, primero felicitarlo por tremendo fin de semana de Sebastián y preguntarle un poco cómo lo vio desde la carrera sprint y la carrera principal, porque la sprint tal vez hubo un poco de suerte, pero la principal todo jugó en contra y de cualquier manera se obtuvo un buen resultado. Y Valentina, primero saludo a ti y a toda la gente como siempre, todas las semanas estando aquí, hablando mucha M como siempre, de lo bueno. No, fue un buen fin de semana, fue un buen fin de semana. eh, fue interesante porque yo venía diciéndole las últimas semanas en clasificación ajusta en el carro y ajusta en el carro. La verdad, empezó este fin de semana más fuerte que cualquier otro. Desde la primera vuelta estábamos rápidos, estaba competitivo y empezó a cometer cometió un par de errores, como que empujando demasiado duro. Y entonces mucho de la explicación fue, oiga, esta vez empezamos aquí, entonces ya cuando uno empieza aquí, lo que hay es muy poquito. Uno no puede empezar acá y tratar de esperar de encontrar un brinco en la siguiente vuelta porque si no se va a salir. Y cometió varios errores, metió un par de sustos. Él no estaba contento con el carro, no estaba contento para nada con el carro en práctica. Hicieron unos cambios para clasificación y salió y estábamos rápidos. Desde la primera salida estábamos competitivos. Y lo complicado es que es una vuelta. En nuestro carro, en clasificación, muchos equipos les da 2 vueltas y nosotros la segunda vuelta casi nunca mejoramos. Y lo que cuenta, como siempre, la segunda vuelta de clasificación, pues el segundo set de llantas y la vuelta no fue tan buena. El primer sector fuimos más lento de lo que habíamos girado y en el segundo sector mejoró, que es donde nos faltaba, y en el último fue regular y realmente sobreajustó el carro. Pidió que necesitaba un cambio y el cambio fue por ahí el doble de lo que tocaba hacerle al carro. Y entonces fue una buena lección. La verdad, para mí es todo aprendizaje y pues esta semana estábamos por el lado equivocado de esa décima. Una décima más rápido nos ponía cuarto, quintos, una décima más lento nos ponía 11-12 y terminamos 11. Mm. Pero eso es la realidad de F2, que a mí me aterra, te digo la verdad, me aterra que tienen 2 vueltas para clasificar, 2, 3 vueltas, y en 3 vueltas está toda la grilla la mitad de la grilla por lo menos está en una décima. Entonces, fue muy interesante, largó bien en la carrera sprint y en la 3 aceleró y se le fue el carro un poquito y terminó sobremontado en esa salchicha y fue chistoso porque fue un desastre. Pero fue un desastre que nos salvó de la maravilla que hizo Lindblad. Y se llevó, pues, hay puntos de vista, en mi opinión, Lindblad se equivocó, porque cuando vio que se le iban a tirar, profundizó, y cuando vio que se iba a meter el del frente, le tocó quitarse un poquito como Antonelli y todos se terminaron llevando. Mm. Pero ahí obviamente todos tienen un poco de responsabilidad. eh, de entre los dos que estaban pasando, el que se llevaron no hizo nada. Yo le iba a preguntar, Juan, desde su perspectiva de piloto, para poner a la gente en contexto, digamos que la carrera sprint Sebastián estaba a noveno. En el final de la carrera sprint, la última vuelta, Sebas está noveno. Yo me acuerdo que yo estaba pensando, miércoles, justo un puesto para el punto. Y cuando de la nada, pum, Cordel trompea y se chocan todos contra Cordel y la imagen es demasiado impresionante porque pasa Sebastián así, o sea, todos se chocan y el primer auto en pasar libre es Sebastián. Ahí mi primer instinto, no sé si, obviamente, pues el tema de la F2 es que uno no tiene la posibilidad de ver el onboard como uno sí lo ve en F1,
pero era muy difícil de evitar a Cortel porque a mí la sensación que me da, o sea, se lo encontraron de la nada o no hubo una reacción a tiempo de ellos, porque yo lo que dije fue, qué reflejos los de Sebastián, pero también dije, bueno, ¿y qué pasó con los otros? A verdad, se lo encontraron tan de frente porque Sebastián salió tan ileso si venía justo ahí. ¿Por qué? Porque Mini frenó mirando los espejos porque venían los tres pegados contra Mini, llegaron los cuatro así. Fornaroli tapó, Mini frenó por donde era, Fornaroli tapó, pues Fornaroli se abrió a, a pasar o a defender del bar de Mm. Bennett y se estaba metido entre ellos dos. O sea, estaban three wide con Mini enfrente. Y yo creo que Mini primero entró muy pasado, mirando en el espejo y cuando enderezó se lo encontró. Y los otros fue igual. Todo el mundo que no me van a pasar, que no va a pasar, volteo y acelero porque no esperan encontrarse la otra persona. Y nosotros, Sebas, si tú miras todo el fin de semana, Sebas estaba saliendo súper apretado esa curva comparado con toda la gente. Entonces, nosotros nos ayudó mucho que Sebas, cuando vio todos entrar así, se pasaron todos en la frenada. Sebastián, o sea, como muy bien para tratar de pasarlos. Y él me dice, yo creo que lo hubiera pasado a Fornaroli en la salida. De todas maneras, entonces la línea de Sebastián le dio para que no fuera a pasar nada. Y Pero, al final termina quinto, que es tremendo resultado en esa carrera sprint, y ya lo de la carrera principal, ya, o sea, yo no, hay gente que dice que es que uno, no quiero usar un anglicismo porque dicen que uso muchos anglicismos y es verdad, no todo el mundo habla inglés y pues la idea es hablar español, pero no claro, sé son si putas. overhype, no, o sea, la gente dice, ay, pero es que hypeas, exaltas mucho a Sebastián porque eres colombiana, entonces eres como los argentinos con Franco, pero qué pena, pero, o sea, la carrera que hizo Sebastián el domingo fue Joder, impresionante porque hacer esa remontada con el carro como lo tenía fue muy chistoso porque un seguidor me escribió, tiene como la dirección torcida, ¿cierto? Y yo sí, y yo le estoy preguntando a Juan Pablo porque ese carro no está bien. sí, él antes de frenar, cuando llegaron a frenar, Bennett se movió contra él. No entendemos por qué. Si Bennett estaba en la otra llanta, como que no no estábamos ni siquiera en la misma carrera en ese momento porque son de estrategias. Él va para la vuelta 8 o algo así y nosotros vamos para la vuelta 30. Entonces, A con B no combina, ¿sí me entiendes? Y es de esa gente que nunca han dado adelante y pues estaba defendiendo a morir y lo peor de todo es que alguien del equipo de él me dijo que cuando al final de la carrera, cuando le dijeron que tenía que ir a los stewards, él no entendía que por qué. Y yo, no, porque usted se llevó a Montoya. Y yo, Montoya, yo nunca corrí con Montoya. No, ni se acordaba. No. Sí. Pero bueno, eso es irrelevante. Eso fue lo que pasó. Y nos dobló una suspensión atrás, mucho, que realmente tuvieras esa foto y tú dices, realmente, si Sebas hubiera traído el carro al garaje con eso, dicen pare, que con esto no se puede seguir. Y él, la verdad, se golpeó, salió y vio el timón de lado y sintió el carro, pues, con la suspensión dañada y dejó pasar a todo el mundo porque él dice, yo aquí no puedo ir rápido, porque la gente del equipo le decía, no, pero es que ahí debería haber seguido rápido. Le dije, un momentico, llego y rápido, se rompe esa suspensión, me llevo a tres personas, acabo el carro y me hacen un ban por irresponsable sabiendo que tenía una suspensión dañada. Entonces dejó pasar a todo el mundo, que a uno le da mal genio, porque para mí realmente retiramos el carro. Él dijo eso, me acuerdo, estaba en Haas y cuando pasó eso, yo personalmente dije, qué embarrada, pero bueno, esas son las carreras. Y como que me paré enfrente de Haas estaba Prema, entonces me paré a ver venir a Sebastián y todos nos quedamos mirando la entrada de los pits y no entró. Entonces nos devolvimos a la pantalla y estaba como a segundo y medio del último, porque íbamos de últimos. Y, y empezó ahí y empezó a como a manejar y a remontar. Y lo que dices tú, lo que la gente no da crédito es que él decía que, por ejemplo, como el timón estaba al lado, cuando frenaba y el carro se movía, le tocaba soltar casi el timón para dejar el carro que se moviera, porque si lo trataba de tener, se trataba de mover mucho más.
Entonces le tocó como con mucha maña manejar el carro y remontar a donde remontó de donde veníamos, mejor dicho, era donde no hubiéramos tenido el problema, largando de 11 teníamos la velocidad. Si tú más o menos sumas el tiempo, sin contar el tiempo que perdimos con el carro estrellado, vuelta a vuelta con el carro dañado que iba más lento que el carro normal, nos daba, así como el carro dañado y todo, donde no hubiera soltado, nos daba para estar muy cerca de haber ganado. Pues justamente eso le iba a decir. Si no hubiera tenido ese accidente con Bennett, ¿usted cree que hubiera ganado la carrera? Sin el accidente con Bennett, nos daba para ganar la carrera, yo sí creo. Es que la estrategia, a mí me pareció, o sea, al principio, bueno, obviamente la estrategia de Sebastián era diferente a la del resto, era alargar con los soft y no con los super soft para tenerlos más blandos al final, ya con menos, pues, combustible. Y la estrategia La terminó verdad, funcionando súper bien. O la sea, verdad fue para que no estar al, en lo mismo que todo el mundo. A ver, tiene sus riesgos de safety cars y cosas, pero si tú corres en la misma estrategia, largando donde estamos, y hacemos la misma estrategia de todo el mundo, termina uno sexto, séptimo, octavo, y, y no haces mucho porque estás como peleando con todo el mundo. Entonces nos pareció bueno hacer la estrategia diferente y nos funcionó muy bien. y con el carro dañado, que lo, porque eso al final Sí. Sebastián adelantaba, era impresionante porque era carro tras carro tras carro y una vuelta más y se pasaba a Crawford y terminaba en el podio con la Sí, no, no, sanción. no, no. Fue espectacular lo que hizo. La verdad, fue, fue tanto para que no digan que eres tú haciéndole el hype a Sebastián, que todos los mecánicos de Haas celebraban cada vez que Sebastián pasaba. Estaban más metidos en la carrera que, y como que vieron que se dañó, y todo, y no entró, y arrancó, y pasó, y vienen, y miraban, y cuando salió en las llantas, pues en las blanditas, en las super soft, y empezó a llegar y a pasar. Entonces, no, que vamos a llegar novenos, no, que octavos, no, que séptimo, uy, que le está llegando a uno, uy, que le está llegando al otro. Entonces fue bastante divertido. Ya se viene otro fin de semana, claramente Silverstone, obviamente ya vamos a hablar de todo lo que pasó en F1, pero como para cerrar el capítulo de F2, Silverstone fue una carrera en F3 de Silverstone, no me acuerdo en cuál temporada fue, si la primera o la segunda, creo Que que él seas, fue el problema iba ganando y se lo sí, llevó Banhart co- el primer año. Llegó a la primera curva y Banner pasó de largo contra nosotros. Y el año pasado se trompió Dunn o alguien y nos pegó y después Dunn nos terminó de pegar. Sí. mala eh. suerte. Y el año Sí. pasado fue triste porque estábamos muy rápidos. Es que el año pasado a Sebastián no se le alineaba nada. Estábamos sextos o séptimos en clasificación, bastante bien, bastante competitivos. Y empezó a llover, entonces dijeron, el equipo dijo no salimos más y todo el mundo empezó a salir en llantas de seco faltando 5 minutos a dar vueltas. Y se empezó a secar la pista y al final la pista entró y todo el mundo mejoró y quedamos los tres carros de campos parqueados en los pits y ya. Y después en la carrera la pista estaba seca, mojado, seco, mojado, seco, mojado, seco, mojado y fue un desastre. No me acuerdo qué pasó, pero sé que me acuerdo que fue un desastre. Ya para este fin de semana, las expectativas son volver a tener un auto tan rápido como el que tenían en Austria. Pero es que eso no lo sabe uno. Ve, que queremos un carro tan rápido como el que teníamos en Austria, pues sería Pero una el maravilla. historial de Prema normalmente en esa pista No era tan bueno, sí. no era tan... No, le No pregunto sé. porque la verdad no lo tengo presente. No, no sé. La verdad no sé. Porque hemos visto en otras carreras, en otros circuitos de F1, que A hay ver, te ciertos equipos explico. que siempre se les dan Sí, unas pistas. como, claro, como Campos Barcelona. Ujú. Eh, no sé, honestamente no sé. Por historia, normalmente uno diría que Prema iba rápido en todas partes, pero mira los últimos 2 años de Prema lo difícil que fueron. Sí, Entonces es relativo, digamos que es algo relativo. Lo que sí es real es que estamos haciendo un buen trabajo, que está haciendo lo que tiene que hacer y ya, y seguir. Estamos muy enfocados en seguir haciendo lo que estamos haciendo y maximizando lo que estamos haciendo. Eso es lo que es más importante de todo. pues bueno, Juan, esperar que sea otro fin de semana tremendo para Sebastián en la Fórmula 2.
Como bien saben, pueden descargar los horarios, entran al Instagram de la chica de la F1 y ahí en el link está la opción de descargar en su calendario los horarios de F2 también, los de F1 y los de F2, para que les lleguen a ustedes las alarmas de cuándo corre Sebastián y puedan acompañarlo, por supuesto. Ahora, Juan, hablemos de F1, porque sí que tenemos tema, que yo creo que tenemos tema empezando desde la largada, desde antes de la largada, porque pues claramente pasa lo de Williams, lo de Carlos Sainz y termina ¿Qué siendo un fin de dijeron que semana. pasó? Yo honestamente quedé en. Eso es que yo sé que pasó que dejaron los frenos de atrás, pero los frenos de atrás son, ¿sabes? El término se llama fly by wire, que son, no están conectados directamente al pedal, que es un sensor. Ujú. Entonces, el pedal del piloto, si el pedal puede estar quieto, que si hay algo mal en algún sensor o está sobrecargada las líneas o algo con la temperatura o algo, se sobrecargó algo y están los frenos puestos, básicamente. Mm. Eso fue lo que pasó. Pero Carlos tuvo un fin de semana difícil. Y No estaba Williams, contento. Y Albon Williams en también general. termina abandonando después, creo que en la vuelta 17 fue que abandonó. Albon también abandona y se veía en la cara de James Fowles el descontento de un fin de semana que pues no fue para ellos y que claramente pues va un poco en contra de esa tónica positiva en la que venía Williams, pero si uno se pone a revisar, por ejemplo, los últimos resultados de Carlos, o por lo menos clasificaciones, ya lleva creo que 3 o 4 clasificaciones seguidas sin pasar de la Q1. Es que él no está contento con el carro. Yo no sé si fue algún update que pusieron en el carro que le está dando alguna inseguridad en el carro. Es que a veces lo que pasa, a veces tú traes updates y el carro teóricamente es más rápido, pero tiene unas tendencias que a ti no te gustan. Y si no te gustan, no ayuda mucho. Hmm. Hay que aprender a manejarlo, hay que progresar, probar cosas diferentes y ya. Pero no es fácil. Eso es un poquito la realidad de lo que le está pasando a Carlos. Está pasando por un momento difícil. Ya si nos vamos a la largada, pasa pues el incidente de Antonelli con Max. Creo que todos coincidimos en que fue pues culpa de Kimi, me imagino que usted también. Kimi se lleva a Max, pero a mí me pareció muy curioso la reacción de Max. A ver, yo no esperara que Max fuera a braviarlo a Kimi, pero la reflexión que uno ve en redes sociales es bien interesante porque Max siento que ha tenido una posición bastante curiosa con los novatos. Por ejemplo, en quali ayudando a Bortoleto, ha sido, o sea, siento que ha sido muy comprensivo comparando a cómo los demás pilotos fueron con él cuando él debutó en la Fórmula 1, porque yo me acuerdo el típico crash Ah, tapen, bueno, tú lo miras eh, así, yo lo miro diferente. cómo lo ve Juan Pablo? Que lo está tratando como si fuera su compañero el próximo Ah, año. o sea, usted sí lo ve. Eso le iba a preguntar. ¿Usted cree que tiene que ver con esos rumores de Max a Mercedes? Yo creo que tiene mucho que ver con eso. Y realmente por lo que dijo Max es muy cierto. Él sabe que no lo que Kimi cometió un error y todos hemos hecho, todos la hemos cagado así, todos hemos hecho, eso no es la primera y la última vez que la van a embarrar, y Pues eso, Max lo eso hacía pasa. cuando debutó. Cuando debutó a Max le decían crash tapen de todos los accidentes que ocasionó. Exacto. Entonces, eso puede pasar, eso no es el fin del mundo. A mí la reacción fue demasiado, una vaina es fresco, lo otro es como que tuvo más conversación de lo normal, en mi opinión. Y fue, no sé si lo hizo a propósito, como para hacer esto que estamos haciendo en este momento, que es hablar del tema, pero está sonando mucho ese tema. A mí me parece que y lo he dicho antes, a mí me parece que hay algo más. La realidad del tema es que muy poquita gente sabe qué dice en ese contrato. Sí, cierto. Y ahí a mí, digamos, a ver, hoy tomó fuerza el tema porque Sky Sports Italia, bueno, eso lo estamos grabando el miércoles, seguramente se publicará el jueves, pero tomó fuerza, esperemos que no lo anuncie en un día, pero tomó fuerza el tema por Sky Sports Italia, que sale con la noticia de que si hay una negociación, de que efectivamente está esa posibilidad de negociar y que Verstappen está totalmente abierto, dando como un hecho que hay unas negociaciones. Y luego sale Eric Van Haren, que es un periodista de Telegraph, que es muy cercano a Max y honestamente cuando tiene que ver con información de Max, normalmente suele ser el que la tiene clara. Y él dice, nada ha cambiado respecto a la semana pasada.
No hay ninguna propuesta formal, más no dice que no hayan charlas, ¿no? Dice, no hay ninguna propuesta formal, no, nada ha cambiado respecto a la semana pasada. ¿Cómo interpretar este juego también entre los medios? Porque es que a mí siempre me ha llamado la intención en la Fórmula Mm. 1, es como el mercado de fichajes en el fútbol, toda esta silly season. ¿Quién filtra, quién dice, cómo manejan también desde los equipos estas cosas? Porque incluso en Austria, las declaraciones de George de dando a entender que pues sería normal que Mercedes buscara a Max como poniéndole más cizaña al asunto, si se le puede llamar así. Yo creo que George está preparando en caso de que no lo firmen. Entonces, yo creo que, te digo la verdad, a Red Bull no le caería mal en este momento perder a Max, personalmente. ¿Y eso? No, no me mire así, no me mire así. No, pero yo creo que muchos tenemos en la cabeza la idea de que Red Bull sin Max se acaba y lo Necesita, hemos dicho en este podcast. necesitan reconstruir. Y necesitan reconstruir sin Max. Necesitan reconstruir con dos pilotos buenos, con experiencia, que puedan construir un carro más normal, que puedan, ¿me entiendes? Que no es lógico que el equipo principal vaya peor que Racing Bulls, que sea un carro más complicado de manejar, que solamente una persona lo pueda manejar, eso no es sostenible a largo término realmente. Entonces, para el beneficio, a ver, si uno fuera a hacer Hollywood acá, F1 The Max Movie. F1 The Movie 2, la reencarnación se llama, esta es la segunda. Eh, digamos que si Max termina con Kimi en Mercedes, si yo fuera Red Bull, yo firmaría a George y me traería a Carlos. George con Carlos. Yo haría eso, dos pilotos buenos y me comprometería con ellos a por lo menos 2 o 3 años. O sea, saco a Tsunoda. Saco a Saco a Tsunoda. Sono. Y me quedo con Lawson y con Hadjar o saco a Lawson, bueno, no se sabe, aunque Eso Lawson hay que es, decirlo, hizo carrerota en Austria, ya lo hablaremos más adelante, pero independiente Hadjar Lindblad, Hadjar Lawson, bueno, como se le quiera mirar, saco a Tsunoda y usted trae a claro, George y porque la a pregunta, Carlos. la pregunta aquí es, si sale Verstappen, ¿sale Helmut? ¿Usted cree que Helmut y Verstappen están tan atados? Yo no sé, pero no sé si Helmut está interesado, porque ahí va a haber Red Bull como equipo no pueden estar mirando solamente al pool de ellos de pilotos en este momento. Si tú pierdes a Max, tú tienes que poner a alguien probado. Tú para los sponsors, tú tienes a Ford, firmado a Ford, tienes firmado a patrocinadores grandísimos. Tú no puedes decir que vas a poner a Yuki y a Hadjar en el carro el próximo año. ¿Me entiendes? Es un poquito lo que le pasó a Mercedes este año cuando perdieron a Hamilton. Ya es complicado ir a cobrarle los mismos patrocinadores porque ya no tiene salud de Hamilton, ya no es lo mismo. Ya el 7 veces campeón del mundo no está, tú cambiaste al 7 veces campeón del mundo contra Antonelli, que puede tener un futuro increíble y puede llegar a ser campeón del mundo y hacer cosas increíbles, pero no lo ha hecho. Entonces, ¿Usted cree si yo fuera Red Bull, eso, si pasara lo de esto, yo haría eso, Russell y personalmente. Carlos? Ojo, no es que Juan Pablo tenga información ultra confidencial. Ninguna, Entonces, ninguna. Yo estuve jugando golf esta semana. hipotético, Juan Polo. Pablo está jugando ajedrez. Yo estoy jugando ajedrez, pero si fuera a jugar ajedrez, así lo jugaría yo. Muy bien. Y ahí yo tengo una pregunta. A ver, el tema de Toto con Max, yo creo que sería por un lado impactante para muchos fanáticos, de pronto sobre todo gente que llegó nueva a la Fórmula 1 y que de pronto llegaron en esa temporada 2021, Max contra Hamilton, ver a Max vestido de Mercedes, tal vez es lo último que se imaginaban y después de Toto y toda la guerra mediática que hubo, pero en realidad Toto siempre ha querido a Max. Es como esas, yo lo veo como esa espinita que nunca se ha podido porque lo quiso y no lo pudo tener porque no le podía ofrecer un asiento ya. Sí, exacto, tiene una oportunidad y él sabe que está Max en su pico
y que puede tener a Max en su pico por los próximos 5 años, 7 años. Sí, pues, mejor dicho, lo mejor de Max todavía puede ser por venir. Entonces, él quiere aprovechar eso. Y Max a la vez sabe que los próximos años de Red Bull no son tan claros. Él sabe eso, pero a la vez sabe que Red Bull gira en torno a él. ¿Qué tan receptivo puede ser Max a estar en un auto que no esté tan desarrollado a él? Él está abierto porque él cree que puede manejar cualquier carro. Y él cree que puede ir rápido en cualquier carro y él sabe, y el equipo sabe que si ponen el carro a gusto de Max se va a ganar todas las carreras. Que es un poco lo que seguimos sin entender en Ferrari, ¿no? Pero mira, cada vez Fueron va más mejor, rápido, va más rápido, cada vez más sí. rápido. Lewis está más cerquita. Pero ahí le tengo un debate, me estoy adelantando muchísimo en la Sí, carrera porque yo hágale estoy debates. analizando toda la carrera, pero ¿usted cree que le dañaron, por decirlo así, la estrategia a Hamilton? Porque Hamilton quería ir una parada y se molestó mucho cuando le dijeron que dos, que dos, que dos y lo hicieron parar. Hamilton se molestó mucho cuando le hicieron parar y de hecho la imagen de él es que casi que ni se quita el casco cuando se baja del carro, parecía molesto por la situación. Ferrari, los ingenieros de Ferrari todavía no entienden qué tipo de piloto tienen. No, eso es como comprarle a tu hija un campeón de salto para que vayan y haga paseos por un camino. O un caballo de carreras que sea espectacular para ponerlo en un parquecito a darle vueltas a nenés. Eso es lo que está pasando, en mi opinión. O No, comprar un Ferrari y manejarlo en Bogotá. pues sí, eso es de gustos. Pero es eso, no, yo creo que no aprecian y de pronto Luis estaba en su mente pensando en una parada y estaba manejando las llantas para ir a una parada y en vez de ir más rápido, estaba aprovechando a cuidar las llantas y así todo lo pararon. Entonces, en algún momento yo creo que Luis va a decir, necesito a alguien más de ingeniero. Yo necesito una persona que trabaje conmigo. O tienen que sentar al ingeniero de ahorita y decirle que iba a ver. Necesitamos alinearnos. Necesitamos más información. Necesitamos entender qué está pasando y necesitamos menos secretos. Ferrari maneja los secretos como si decidieran el día y la fecha, y yo creo que a la velocidad de ellos no mucha gente les para bola porque cada uno está en su estrategia. Ellos Sí. podrían decir, vamos a hacer una parada, vamos a hacer dos y ya, y no cambiaría mucho. Ya que hizo usted el tema de los ingenieros, que o bueno, muchos quedamos esperando poder haber visto a Max en carrera, a ver cómo funcionaba Max sin Giampiero Lambiase. Se me escapa ahorita el nombre del ingeniero que estaba con Max. Max no estuvo con Lambiase, su ingeniero de siempre, por un tema personal. Quedó como por lo menos yo quedé con las ganas de haberlo visto con otro ingeniero, a ver cómo es esa relación, porque incluso se habla mucho de eso, si Max se llega a ir a Mercedes, ¿qué pasaría de Max sin Lambiase, que siempre ha sido pues su mano derecha? Imaginen, primera carrera de Fórmula 1 sin Giampiero Lambiase para Max, que no fue carrera al final, porque No no fue duró, carrera. no duró ni Exacto. una vuelta, exactamente. Sí, no, 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 ahí hay mucho tema. Yo creo que el problema es que Max, lo que lleva Max en el carro, si tú lo miras de semana a semana, debe ser muy parecido. Obviamente cambian los resortes un poquito, las alturas un poquito, las cosas un poquito, pero el fundamental del carro ya está muy claro, ya lo tienen muy claro, ya lo llevan muy claro. Ujú. Entonces, yo creo que eso ya no cambia mucho. Juan, hablemos de Lando, porque, bueno, de McLaren, Lando termina consiguiendo un triunfo importantísimo, más allá de que sea en casa de Red Bull, en casa de Max, bueno, casa de Max diría más Países Bajos, pero independiente, es la pole tan tremenda que consiguió, que es verdad que la bandera amarilla por el trompo de Gasly, pero de cualquier forma Lando se queda con esa pole y al final pues manejó una buena carrera. Sí, Lando hizo un muy buen trabajo y otra vez muy claro que McLaren no quiere que los pilotos corran, ¿Por qué lo hice? porque hubieran podido entrar a Oscar la siguiente vuelta ahí mismo y Les dejaron que cambiaron la estrategia. cambiaron la estrategia para que creciera y, y se aseguraron de que eso no pasara.
sea, ¿usted cree que le sirve, no servirle en plata la victoria a Lando porque No, porque no hay Lando que hizo, quitarle mérito, no hay que Lando quitarle se la mérito? merecía porque Lando clasificó adelante, iba ganando Exacto. y Oscar tuvo sus oportunidades de pasar y no pudo. Y dijeron, yo creo que pudieron pensar, oiga, toda la carrera sí la van a terminar cagando tarde o temprano. Y Oscar casi la embarra. Sí, bloqueó, ahí lo salvó la bloqueada. Ves, eso no ayuda mucho, pero sí. Bueno, Eh, lo salvó en temas de no llevarse a Lando. sí, pero a veces uno bloquea ahí para menos, pero bueno. Entonces, ajá, ahí el problema real que yo creo que en ese momento cuando pasó eso dijeron, venga, y se lo dijeron, lo que hizo en la 4 no lo queremos ver más. Sí, 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 se lo dijeron en la radio, fueron bastante exigentes y bueno, terminan haciendo esas estrategias diferentes. Al Y mira final, que pasó eso y a las 2 vueltas pararon a Lando. sí, 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 evitaron cualquier problema. Claro, pues que lo vieron venir, porque el problema de Austria es que tú tienes 4 o 5 curvas y 3 DRS. Entonces, mira que Lando en 4 curvas le sacaba 7, 8 décimas o hasta llegaban a 9 décimas y no le daba para el segundo para no tener el DRS. Ujú. Entonces nunca le dio para romper ese DRS y acabó las llantas. Y entonces como empezó a acabar las llantas, llegó un punto que Oscar empezó a venírsele encima, a venírsele encima, a venírsele encima, que al punto que ya, yo creo que ya McLaren dijo, venga, paremos esto. Ahorrémonos un dolor de cabeza. Arremos un dolor de cabeza. Oscar al final venía otra vez, pero yo creo que ya a ese punto Lando venía cuidando llantas. Entonces ya ahí como Lando venía cuidando llantas, lo puso un poquito más fácil. Ya como que los papeles se invirtieron un poquito. Ahí, al final, Oscar terminó un poco molesto. Bueno, eso fue un comentario, diría yo, calentura del momento, pero a mí me causó mucha risa. Creo que se hizo viral en redes el comentario cuando Franco por poco se estrella con Franco, que Franco Lo estaba a sacó. la. Bueno, Franco estaba, le cogía una vuelta a Franco. Yo no sé si Franco, bueno, no lo vio, él dice que no lo vio. Pensé mucho en usted y en el Michael diciendo, ay, no me vio en su reacción de rueda de prensa. A ver, mi opinión personal de lo que pasó es que estaba la bandera azul. Yuki levantó para dejar pasar a Oscar y Colapinto había una oportunidad de pasar a Yuki. Entonces él aprovechó que Yuki levantó para pasar a Yuki. Y entonces Yuki dijo, no, 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 yo estoy dejando pasar a Oscar, no a usted. Y salieron de la curva y Franco estaba más preocupado en ese momento de pasar que dejar pasar. Que dejar pasar a Piastri. Exactamente. Y él estaba más enfocado en estar conectado a Yuki y nunca cayó en cuenta que se le olvidó que venía Oscar. Que al final termina siendo 5 segundos sancionado por eso. Pero estuvo de Franco, buenas que Oscar se metió al pasto. ¿usted cree que eso podría haber terminado muy mal? Donde Oscar no se quite del todo, porque Oscar terminó totalmente metido en el pasto y ha terminado mal. Claro que termina mal. Oscar hizo lo que tenía que hacer de quitarse, pero mucha gente de confiado de que ya lo vieron a uno porque uno viene de líder, uno nunca se imagina que alguien va a hacer algo así. Que fue lo Mm. mismo lo que me pasó a mí Con con Josh. Verstappen, con Joss. A Sí, ver, sí, yo le sí. cogí vuelta a Josh y yo se metió en mi succión como un loco. Llegué yo a la frenada y se pasó en la frenada y para lo que hizo ahorita Antonelli, pasó por encima mío. Ah, es que usted frenó temprano. Pues yo frené donde vengo ganando la carrera, sacándole tiempo a todo el mundo y creo que no estoy, yo creo que el que está equivocado aquí fue usted. Entonces, es un poquito de eso. Yo creo que si tú miras lo que yo vi personalmente fue que cuando Yuki levantó, Franco vio una oportunidad de pasar a Yuki, que es, que es normal, pero que en algún momento van a terminar poniendo una regla que si hay una bandera azul no pueden pasar. Si me entiendes que tienen que respetar las posiciones porque Mm, uno no puede aprovechar que lo están pasando a uno el líder para aprovechar a pasar a para, alguien más. Eso no existe y él hizo lo que tenía que hacer. a mí lo que me dio risa fue el comentario de Oscar. El tema lo traía era por el comentario de Oscar de después de tantos años, Alpine sigue buscando cómo, perdón la expresión, joderme la vida. Pero no, y no lo sacaron. ¿Cómo no sacan ese audio?
No, fue después Yo que toda la sé, gente lo empezó a ver, lo pero vio. ahí sí no generan polémica. ¿Por qué no? Estaba buenísimo. Yo lo vi y yo, Porque es que ay, además no fue un ataque personal a Franco, no fue nada. nada, fue al pin. Exacto, entonces la verdad fue bastante chistoso. Y como dices tú, menos mal no pasó nada y yo creo que es una buena lección para Franco para futuro. Yo, porque eso pasa, ¿sí me entiendes? De pronto ya le habían cogido vuelta y él no se esperaba que hubieran, porque acaban de salir de pits. Mm, Él de pronto no, o no le dijeron en el radio, o él vio a Yuki levantar y dijo aquí fue, y no sé, esto es lo que uno ve de afuera. De pronto fue que no vio las banderas azules o no le pusieron las banderas mm, azules, son mil cosas, sí. Que al pero final también Tsunoda termina sancionado 10 segundos por una maniobra justamente sobre Franco. Otro problema de carrera, porque se está riendo. porque es que es uno es el otro y se dan y se dan y se dan. O sea, ahí tenían algo personal en esa carrera. No, no, no. Es que yo entiendo, es que es complicadísimo, porque por un lado tú tienes a Franco que está dando un buen trabajo, pero no tiene garantizada la silla. Y quiere probar todas las semanas que pueda andar rápido. Y tú tienes a Yuki que está bajo presión y tiene que hacer resultados porque si no se va a quedar sin silla. Entonces, yo creo que alguien de la grilla va a terminar metido en uno de los Cadillacs. De la grilla actual. Sí, yo creo que alguien, eso puede ser, alguien, ¿Usted sí esto cree? va a dar vueltas. No le pregunté la semana, perdone que lo Lo interrumpa, así van de, a me decir, va a lo de preguntar de Bota. botas. ¿Usted sí cree que, a mí me parece que estaba mamando gallo, como diríamos en Yo creo Colombia, que él es más mostrándole un tease a Cadillac de lo que él les puede traer, por el del lado impacto, del de... impacto social que él puede tener sobre la marca, más que cualquier cosa. Sí, porque si se da cuenta, no es que un medio periodistas hayan dicho, están en conversaciones, nada, simplemente Valtteri Fue, soltó el video como, ¡pum! Acá les dejo esta joyita. exacto, y fue una manera muy sutil y muy cool de decirles, miren, aquí estoy. Bueno, para la gente que de pronto no vio el video, está en el Instagram de Valtteri Bottas, es Valtteri Bottas con una silla, un Cadillac, como, uy, miren este Cadillac, ta, 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 como, esta silla está bien, como diciendo, pues yo soy, voy para el asiento de Cadillac, así que, bueno, obviamente eso generó mucha gente haciendo teorías en redes sociales. Yo soy firme como usted, me parece que una pareja Checo-Show sería muy buena para Cadillac, pero falta ver qué va a pasar al final. Lo que usted dice, que es que cree que uno de los pilotos de la actual grilla puede terminar en Cadillac. ¿Quién cree que sería el más opción? Si usted, o sea, a ver, acá estamos nuevamente jugando ajedrez, ¿no? Todo Pero es hipotético. todo es hipotético. Pero de todos los 20 pilotos que tenemos actualmente, pues de los que se pueden mover, ¿quién cree usted que sería la ficha que se movería a Cadillac? ¿O que es más probable que se mueva a Cadillac? Es que esto es como una pirámide. Mira, todo depende si Max se mueve o no se mueve. Si Max no se mueve, puede haber movimiento en Alpine, puede haber movimiento, pues con lo de Cadillac puede haber movimiento. Eh, una de las movidas puede ser si Red Bull decide en contra de Yuki. Yuki tiene que encontrar puesto. Eh, no sé, es que no sé, a Fernando le quedarán 1 o 2 años. Yo creo que si el próximo año el Aston no va rápido, no me sorprendería que de pronto Fernando pare. Y ahí se abre porque lo mismo puede pasar con Stroll. Hmm. Porque Lance en este momento le gusta y todo, pero a Lance, si llegan a tener otro año difícil, yo no sé qué tanto más quiera el correr. Que ya de por sí a mí a veces me da la impresión de que Lance no quiere correr. No sé si soy yo. Pues, sí, sí, es complicado saber qué de puerta para adentro qué hay. Mm, Y entonces hay un buen equipo, hay un par de sillas interesantes. eh, es que entonces, Yuki puede ser una pieza que pueda terminar y mover mucha cosa, porque si Yuki se va, por ejemplo, y queda libre,
Alpine podría mirar a Yuki, por ejemplo. Si tú fueras, por ejemplo, si decimos, ok, si decimos Max se fue a Mercedes, George, ¿qué pasa? George tiene que mirar las opciones. ¿Quiere ir a Red Bull? ¿Red Bull quiere a George o no? Mm. Las opciones de George real en este momento sería Red Bull, sería Alpine, eh, Cadillac, Cadillac, hipotéticamente hablando. y yo creo que mucho equipo en la grilla que tuvieran opciones de sacar a alguien lo sacarían por meter a George. No, pues está haciendo su mejor temporada en Fórmula 1 hasta ahora. Exacto. Un equipo como Haas tendría a George, Williams podría mirar a George, porque si se va Max y hay otra oportunidad en Red Bull, no me sorprendería que esta segunda vez Red Bull sí fueran por Carlos, por ejemplo. Mm. Entonces, es que se puede volver, no sé si este año o el próximo año va a haber mucho movimiento otra vez. Y Como va el a que ser, tuvimos este año, 6 pilotos. exacto. Y puede haber muchos cambios porque si Luis sigue andando mal, algo va a pasar en Ferrari. Si Fernando, el nuevo Aston Nova Fernando puede salir, es que empiezas a mirar y a sumar y es por todas partes. Mm. Juan, no hemos hablado justamente de uno de los novatos que tuvo sus primeros puntos, Bortoleto, carrerón de Bortoleto. Buen fin de semana Fin de Bortoleto porque semana lo hizo completo. súper bien en clasificación, se apoyó de Max como lo dijimos en tema de rebufo, o pues bueno, Max dijo que Sí, intentó pero darle, pero al final venía haciendo un muy buen fin de semana, tiene su mérito de llegar hasta la Q3 y de hacer esa clasificación al final en carrera, lo hace muy bien. No alcanzó a pasarse a Fernando, que fue una lucha súper interesante que tuvimos ahí. Termina octavo Bortoleto, que igual es muy buen resultado, y nuevamente Hulkenberg remontando. sí, ellos van muy bien. Es muy interesante lo que tú tienes. Mm. El Sauber o el Audi, o como lo queramos llamar, Sauber todavía, va muy rápido, en las carreras va muy rápido, el Haas va muy rápido en las carreras, el Alpine es lo opuesto, el Alpine clasifica muy rápido, pero no va tan rápido en las carreras. Entonces es un poquito de quién va a sumar los puntos. Lo que dijiste tú, Lawson hizo un muy buen fin de semana, lo necesitaba. Y vamos a ver si puede mantener un poquito de este momento para las próximas carreras, que pueden ser cruciales para el futuro de él. Honestamente, yo creo que si las próximas 2, 3 carreras empiezan a andar así, se le complica la vida a Helmut de qué hacer con pilotos, ¿De qué hacer con Lindblad? de qué Que hacer con Lindblad. que es el que todo, bueno, pues ya le sacaron la superlicencia, ya está claro que Red Bull está mirando intenciones de Fórmula 1 para él. Juan, ya nos estamos alargando mucho, pero tenemos que hacer un medio preámbulo de Silverstone de alguna forma. ¿Quién cree que va a estar más fuerte? ¿Cuál equipo puede tener más complicaciones por el perfil del circuito? ¿Y cuál sería su podio? Así, todo de una. Sí. Yo creo para este fin de semana que gana McLaren otra vez. Yo creo que es Lando primero. Eh, yo pongo Lando, Oscar y pongo a Lewis en el podio. Que sería tremendo en casa. Y el Ferrari cada vez va mejor, Lewis cada vez va mejor. Y esto es una muy buena pista para Lewis. Y este es uno de esos fines de semana que Lewis saca el poquito extra que a veces no saca. Aquí lo puede sacar. Esto puede ser un muy buen fin de semana de Lewis. Mercedes debe andar muy bien acá, porque las temperaturas más bajas les ayudan para las llantas y el overheating de las llantas, recalentamiento de llantas. Entonces eso puede ser interesante. Y ya, realmente eso yo creo que es lo que más va a llamar la atención este fin de semana. Lo que es otro interesante es, en el paquete a la mitad lo que tú dijiste, Bortoleto está empezando a andar rápido, el Sauber está andando rápido, el Haas no sé si aquí o en la siguiente carrera tienen un upgrade muy grande que van a mejorar mucho. Y todo el mundo sigue trayendo, pero lo que sí es claro es que lo que trajo lo nuevo de McLaren, lo que trajo en las últimas semanas, hicieron un paso muy grande y la diferencia es que era medio segundo en clasificación en una vuelta de 1 minuto. Es Ujú. que eso es mucho. Totalmente, Juan. Yo iría, si usted me pone a mí a jugármela, me la voy a jugar con un podio británico
y voy a decirle primero Lando, segundo Russell, tercero Hamilton. Uy, ese me gusta. Ese me gusta, pero yo no sé si tan rápido, si el Mercedes esté tan rápido. Y yo creo que el Red Bull, yo creo que Max va a andar muy rápido acá. Esto es Bueno, una muy sería, buena pista para Max. sería tremendo para Max, sobre todo después de que no pudo acabar en la carrera de casa de Red Bull, pues poder ganar. Este eh, fin de semana podría, bueno, si es uno, si carrera uno de fuera casa para todos. perverso, claro, es una carrera de casa para todos menos Ferrari y Racing Bulls. De Sí. resto, todos están acá. Puede ser una carrera interesante con el tema de Red Bull, de Max y Mercedes. ¿Cómo le va a Max este fin de semana? Si quieren tener mentes bien perversas, piensen en eso. Los dejamos con Con, esa, con esa notica. con esa notica para que lo piensen. Pues bueno, Juan, ya estaremos la próxima semana analizando todo lo que pasó en Silverstone y por supuesto en F2. Después de Silverstone tenemos un receso como de 2 semanas, creo, sin carrera y luego Spa. Sí. Sí, Así es que, Silverstone y ahí podemos hablar mucho y ahí vamos a empezar a entender un poquito cómo se alinea todo y cómo va todo para futuro. claro que sí. Pues bueno, Juan, que le vaya muy bien a Sebastián este fin de semana, que le vaya bien en Silverstone y nos Salim también encontramos. está en Silverstone. Salim corre Salim F4. corre F4 Británica corre este fin Sí. de semana. Entonces tenemos a Salim en F4 Británica, tenemos a Sebastián en F2 O sea, y voy a revisar los horarios de F4 Británica para compartirlos también. Bueno, van a ser un poco complejos porque deben ser los la partida primeros. es 8 tarde. a.m., No, la partida es tarde, pero la carrera del sábado no sé a qué hora, la del domingo es la primera, es tempranito. la Es, primera, 8. Sí, porque también hay F3. es que es exactamente, es F4, F3, F2. Bueno, hay que estar pendientes de Salim también, que lo ha hecho muy bien, que ya ganó, o sea, ya le ha ido bien en la F4 británica, así que hay que estar atentos también. Pues bueno, Juan, que nos vaya muy bien con todos los colombianos y que ojalá tengamos una gran carrera de Fórmula 1, de F2, de F4, para tener mucho tema para hablar la próxima semana. Listo, muchas gracias.